Amigos de Expediente Mi, soy Andrés Carmona y hoy vamos a seguir investigando o vamos a seguir haciendo una recapitulación sobre las candidatas locales en Miss Universo. Siempre clasifica la anfitriona, tiene su puesto asegurado, pues bueno, vamos a seguir encargándonos de develar este misterio, en esta oportunidad en la década de los 80. Y comenzamos, por supuesto, en 1980, en uno de los concursos más espectaculares que ha hecho Miss Universo en su historia, que tuvo lugar en Seúl, Corea del Sur, donde nos representó nuestra recordada Maya Brand. Y Maritza Sayalero era la Miss Universo saliente. En esta oportunidad, la candidata local era Kim Eun-jung. Sí, un nombre un poco difícil de pronunciar. Me disculpan los coreanos que vean este video si no lo estoy haciendo correctamente. Una candidata que efectivamente logró entrar en el grupo de 12 semifinalistas ya con este sistema que les comentaba en el capítulo anterior, que pues empezaba a evaluar a todas las participantes desde el inicio de la competencia preliminar con los terminales de computadora. Corea era un país que había participado en 25 oportunidades en Miss Universo en aquel entonces, de las cuales había logrado 5 clasificaciones, pero para 1980 tenía 16 años sin clasificar, o sea que venía de una etapa de bastante sequía. Sin embargo, Kim logró entrar en el grupo de las 12 semifinalistas y bueno, yo les diría que sí, creo que también aquí funcionó mucho el tema de ser local. Como comentaba yo en el capítulo anterior, yo creo que en esta era ya era un poquito más difícil manipular las votaciones por el sistema que había, pero bueno, no sé hasta qué punto creo yo que la candidata local merecía entrar en el semifinalista. Era una muchacha muy linda, con una cara muy linda, como las asiáticas de aquella época que no se habían occidentalizado como las de ahora, sino que mantenían su esencia y su fenotipo muy asiático. Tímida como suelen ser o como solían ser las candidatas de Asia en aquella época. Creo que usó un vestido muy llamativo y de hecho fue donde obtuvo mayor puntaje en la competencia ya semifinal. Pero bueno, tengo mis dudas. Creo que habían candidatas mucho más competitivas y más bonitas que hubiesen podido entrar en ese puesto. Kim finalmente logró el puesto número 9 de la clasificación definitiva de ese año 1980. El año de 1981 lo voy a pasar pues de una manera bastante rápida porque bueno, volvió a ser Estados Unidos sede del concurso. No ocurría eso desde el año 71, desde que el concurso había salido ya de los Estados Unidos, no se había vuelto a realizar en suelo norteamericano. En esta oportunidad fue en Nueva York, una edición además que todos los venezolanos recordamos muchísimo porque también se coronó una de las nuestras, en este caso Irene Sáez, y ahí Kim Silbrady, que era una candidata de Ohio, fue la que le correspondió la responsabilidad de defender los colores de los Estados Unidos en su propio patio. Aquí sí voy a hacer un pequeño comentario porque sucedió algo que mucha gente pues de repente no se dio cuenta, pero Kim venía de segunda en la competencia preliminar, casi empatada con Irene Sáez. Estaban prácticamente empatadas en el primer lugar. Y sin embargo, esa noche, con el mismo jurado que había votado en la preliminar, se vino abajo completamente y terminó décima, casi de última. Cosas que uno dice, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo el jurado cambió tanto de parecer 2 días antes en relación con la final? Pero bueno, así sucedió y finalmente pues quedó en el puesto número 10. Llegamos a la edición de 1982, la primera oportunidad en que Miss Universo se realiza en Sudamérica, en este caso en Lima, Perú. Era Irene Sáez nuestra reina saliente, Ana Teresa Oropesa era nuestra candidata en esta oportunidad y la candidata local era Francesca Sasa, una candidata bastante atractiva diría yo, alta, de buen cuerpo, una cara atractiva, melena negra, y quiero resaltar que a diferencia de estos últimos años en donde ha habido países de América Latina con mayores posibilidades y con mejores números en Miss Universo, en esa época Perú venía siendo una especie de powerhouse de América Latina en el concurso de Miss Universo, porque había clasificado en 11 oportunidades, ya tenía una ganadora, como es el caso de Gladys Sender. De hecho fue la primera suramericana y la primera latinoamericana en ganar el concurso de Miss Universo en toda la historia, y bueno, venía bien posicionada. De hecho el año anterior con Gladys Silva había estado cerca de clasificar entre las 12, había quedado en el puesto 14, de esto nos enteramos
muchos años después, pero así fue. Así que pues una semifinalista peruana no era de extrañar. Yo creo que además habían llevado buenas candidatas en los últimos años, en los años 70. Recuerdo María Isabel Frías en el 77, una candidata muy bonita. En el 79 Jacqueline Brandt, también una rubia muy llamativa. En el 78 habían clasificado con Olga Sumarán. Así que venían pues bien encaminados. Yo creo que en esta oportunidad sí me atrevería a decir que Francesca merecía su entrada en el grupo de semifinalistas. A pesar de que habían otras candidatas buenas que no llegaron, como el caso de la misma Ana Teresa Oropesa de Venezuela, la candidata de Gales, no recuerdo, de Australia también, que era una muy buena candidata, pero creo que estaba competitiva la peruana. Creo que pues, estaba bien, era una candidata atractiva. De hecho, llegó de octava en la competencia preliminar y finalmente terminó también de octava la noche final. Me paseo rápidamente por los años 83, 84 y 85 porque nuevamente el concurso vuelve a Estados Unidos. La candidata local es americana. En el 83 en San Luis, Missouri, con Julie Hayek, que terminó primera finalista con toda justicia. Y sí es verdad que no fue ni por local, ni por americana, ni por... Es que era una belleza esa mujer. De hecho, pudo haber ganado perfectamente en un año, además de candidatas de muy buen nivel, el grupo de semifinalistas del 83. En el 84, el concurso se realiza en Miami y la candidata local es May Shandley, una candidata de origen taiwanés-irlandés. No era la típica americana de aquella época rubia, ojitos azules, no, era una candidata más parecida a las asiáticas de hoy día, una asiática occidentalizada, podríamos decirlo, simpaticona. No era, me pareció una muchacha bonita, con una cabellera muy atractiva, pero tampoco era nada así. Creo que habían candidatas mejores que hubiesen podido ocupar ese puesto. Pero bueno, el ser local y su personalidad creo también la catapultó. Y al año siguiente, en el 85, la primera candidata de origen latino, que si mal no tengo entendido, que llega a ser Miss Estados Unidos, Laura Martínez Haring, de origen mexicano, también funciona como local en esa edición y llega al grupo de 10 semifinalistas. También creo que habían candidatas más vistosas que ella. No era una candidata de belleza excepcional, una cara bonita, también una cabellera muy bonita, era bajita, la pasarela no era precisamente muy buena. Sí creo que la ayudó el ser local y el ser además del país que es dueño del concurso. Llegamos a 1986, el concurso vuelve a salir de los Estados Unidos y llega a Panamá, a Ciudad de Panamá, también una edición que los venezolanos recordamos con mucho cariño porque ganó nuestra Bárbara Palacios. En esa oportunidad la candidata local era Gilda, no sé cómo se pronuncia realmente, García López, y vuelve a quedar fuera la candidata local, cosa que no ocurría desde el año 79. Panamá tampoco era el Panamá de hoy día. Los países latinoamericanos en ese momento no tenían la fuerza que tienen hoy día en Miss Universo, más bien era Europa el continente que más aportaba semifinalistas en aquellos momentos. Pero Panamá pues no había estado demasiado destacado. De las 22 oportunidades en que había participado, solo había clasificado en 4 oportunidades, siendo la última en 1980 con Gloria Carameñites, una morenaza. Gilda, la verdad es que no recuerdo, porque bueno, no recuerdo esos años, pero si tuvo algún tipo de favoritismo fue por el hecho de ser local. Creo que era una candidata que físicamente no era destacada. Se veía mayor, pienso yo, también por el look de aquel entonces. Se proyectaba como una mujer seria, no era muy carismática, por lo menos eso no era lo que parecía en pantalla. Y bueno, fíjense que no tenemos la información sobre la clasificación promediada de las 3 competencias, pero por lo menos en la preliminar en traje de baño, que sí aparecía en aquel entonces en pantalla, quedó en el puesto 45. O sea que ni siquiera quedó cerca. Quizás, bueno, no sé cómo eran las candidatas de Miss Panamá en aquel entonces, pero probablemente hubo ahí una equivocación y no enviaron a la candidata correcta.
Así llegamos a 1987. El concurso vuelve a Asia, a Singapur en aquel momento, también una de las ediciones más llamativas de esa década de los 80. Y la candidata local era Marion Nicole Teo. Singapur, que es un país, como aprendimos muchos de nosotros justamente por el Miss Universo de ese año, es un país que une muchas etnias. Hay una población hindú, malaya, china y pues a veces vemos candidatas con estereotipos bastante disímiles. Marion era una candidata como una mezcla de hindú con una mujer del Asia lejano, vamos a decirlo así, de ojos achinados pero morena, que logró entrar en el grupo de 10 semifinalistas. Y la verdad es que aquí sí tengo que ser sincero y creo que no fue nada justo porque no era una candidata con condiciones físicas, por lo menos como las que se exigían en aquel momento, como para entrar en el cuadro. Era muy simpática, como suelen ser las candidatas de Miss Universo. Su traje de gala, por lo menos el que usó en la final, muy bonito, pero definitivamente habían candidatas con muchas más condiciones para haber ingresado a ese cuadro de 10 semifinalistas. Fíjense que Singapur además era un país que una sola vez había entrado entre las semifinalistas de Miss Universo en 1983, específicamente con una candidata que sí era muy linda, pero no, creo que en el 87 allí sí funcionó esto de ser local. En 1988 el concurso vuelve a Asia, en esta oportunidad a Taiwán, a la República de China, que era un país que había estado fuera de Miss Universo durante muchos años. Solamente había participado en 5 oportunidades, pero fíjense lo curioso, en esas 5 oportunidades y en un corto periodo de tiempo había logrado 3 clasificaciones. De 1961 a 1964 habían logrado un top 15, habían logrado una tercera finalista y habían logrado una segunda finalista, pero tenían muchos años sin competir, creo que 24 años sin competir. Vuelven a la competencia justamente siendo sede del Miss Universo y la candidata local fue Hu Fei Sui. Espero haberlo pronunciado bien. Coincidencialmente o paradójicamente, que este es el año en que es recordado como el año de la venganza asiática, porque 4 de las finalistas de esa edición eran asiáticas y dejaron en el camino a las grandes favoritas de ese año, que eran Miss Estados Unidos y Miss República Dominicana, sobre todo, también a Yajaira Vera, Miss Venezuela. Muchos dicen que fue un año de resultados políticos, que tuvieron que ver el hecho de las Olimpiadas que se realizaban ese año en Corea, que las que clasificaron no eran las que lo merecían. Bueno, hubo muchas y sigue habiendo mucha polémica con respecto a los resultados de esa edición, que verdad resultan a veces inexplicables, porque mis Estados Unidos y mi República Dominicana iban arriba, muy por encima de las otras candidatas en la preliminar, y luego desaparecen del grupo de finalistas. Pero bueno, no es la única edición en donde ha ocurrido cosas como esa. Pero en el caso de Hu Fei, a pesar de que hubo un predominio de semifinalistas asiáticas, no logró entrar entre las semifinalistas de ese año siendo local, y por lo menos en su posición en traje de baño, que es el único puntaje del que tenemos información, quedó en el puesto 24. La verdad es que creo que no era una candidata para clasificar. Desde el punto de vista de las asiáticas, había mejores opciones, como fue efectivamente las que entraron. Y cerramos la década del 80 otra vez en México. En esta oportunidad el concurso se va a Cancún. Quiero poner en contexto a los misólogos más jóvenes o a la audiencia más joven que está viendo este capítulo, que México en 1989 no era ni por asomo lo que es hoy día. México era un país con números en rojo en Miss Universo, que durante casi 30 años, no sé cuánto había pasado ya desde el 1952 que comenzó el Miss Universo, había solo clasificado en 5 oportunidades, una de las cuales había sido como local en 1978, y las otras 3 al inicio de la historia de Miss Universo, en la década de los 50. De resto, nada que ver. Entonces, bueno, sí había un antecedente, porque el año 88 ya había logrado una segunda finalista después de muchos años de sequía, que fue Amanda Olivares, y
en honor a la verdad, yo sí creo que Adriana Abascal era una excelente candidata. Ahí sí creo que no entró por ser local, sino porque realmente era una candidata muy atractiva, a pesar de que, bueno, sí habían otras que me parecían quizás hasta más bonitas y no entraron entre el grupo de semifinalistas, pero sí creo que logró clasificar con justicia. De hecho, hay una anécdota que cuenta Osmel Sousa en sus videos, que tuvo la oportunidad de ser jurado en la elección de Adriana, y algunos como que no querían que ella ganara porque decían, es que parece venezolana, no parece mexicana. Y Osmel como que intercedió allí y dijo, pero ¿cómo van a dejar por fuera a esta muchacha que tiene un cuerpazo y tiene la imagen perfecta para mis universos? Yo creo que tenía toda la razón. Era una candidata muy mexicana, con rasgos muy mexicanos, así muy a lo María Félix, esas caras como de mala, pero muy atractiva, con un cuerpazo, muy buena pasarela, muy buena actitud, y eso que creo que era una muchacha muy joven, y que finalmente terminó de cuarta finalista. Creo que allí México sí clasificó con toda justicia. Bueno, y con esta disertación sobre las candidatas locales en Miss Universo en la década de los 80, terminamos este episodio del día de hoy. Más adelante hablaremos de las otras décadas para concluir finalmente. Siempre la candidata local es finalista a juro, siempre tiene su puesto asegurado. En este canal nos hemos encargado de pues, hacer una revisión para ver si eso es cierto o no. Soy Andrés Carmona y esto es Expediente Miss. En esa oportunidad, pues obviamente la candidata local se llamaba... nombre muy raro. En esta oportunidad la candidata... 83, 84. Estas tres candidatas locales... ¿No se está metiendo el ruido? Se está metiendo. No se mete, pero... ¿Y alguien? No, pero la están gritando de la puerta. Con razón. Ajá. Pon ahí silencio. Aquí me van a caer encima todos los peruanos, los panameños, Y la candidata local es... ¿cómo se llama